urgencia 2, reformar el insostenible sistema previsional y laboral. Lo vamos a tener ahora a Marcos Falcone moderando este panel. Seguro que ustedes lo conocen, de Téngase Presente, de 4 siglos de liberalismo, ahí con su podcast y sus redes sociales. Van a estar Santiago Bulat, Vanessa Delía, Fausto Spotorno y Ana Inés Navarro. Así que, Marcos, el panel es tuyo para moderarlo y para compartir con tan estimados panelistas. Bueno, muchísimas gracias, Garrett, por la introducción. Tenemos hasta las 12 para hablar sobre otra urgencia, no menos importante que la primera, que es la reforma del sistema previsional y del sistema laboral, que, como nos dice Alejandro en el título que puso en el panel, son insostenibles. Así que vamos a estar hablando con, como decía Garrett recién, con Ana Inés Navarro, con Vanessa Delía, con Santiago Bulat y con Fausto Spotorno. Lo que vamos a tener al principio son algunas breves presentaciones. Probablemente vamos a hablar un poco sobre diagnóstico, de dónde estamos, para después pasar ahí sí a las preguntas sobre hacia dónde vamos, ¿no? Así que vamos a empezar con Ana Inés Navarro, que es profesora titular y directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad Austral, así como profesora invitada en otras universidades. También es profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario y se graduó como doctora en Economía por la Universidad de San Andrés. Ana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias a la Fundación Libertad por haberme invitado a participar en este panel, que francamente está formado por un conjunto de colegas súper prestigiosos y algunos de ellos soy amiga. Bueno, déjenme que presente, tengo una presentación, ¿sí?, que me gustaría estar encontrándola en este momento, y como generalmente pasa, no la estoy viendo. A ver si, espérenme un segundito, aunque he cerrado la mayoría de las cosas, no me la está mostrando. Déjenme que vuelva a probar. Acá está. Ok, vieron que el Zoom, ¿sí?, tiene como una cierta limitación para mostrar si tenés mucho abierto. Bueno, dentro de este panel, que es reformar el insostenible sistema previsional y laboral, yo lo que quiero puntualizar, ¿sí?, es ciertas características estructurales del mercado laboral de Argentina, de las cuales creo que la más importante es que tenemos un mercado laboral que no crea empleo. Francamente casi parece un oxímoron, ¿sí? No podemos tener un mercado en el cual no se crea, lo cual es la esencia del mercado. Y si miramos con una perspectiva de un poquito más de largo plazo, no solamente la coyuntura, podemos ver en estos 21 trimestres, lo podríamos extender hacia atrás, varios años más que desde que solamente 2016, pero por las diferencias de formas de registrar algunas variables en la EPH y de cambios de metodología, preferí mostrarlos desde el segundo trimestre de 2016. Podemos ver que el empleo, la línea roja, ¿sí?, más allá de la caída fuerte que tuvo durante el peor momento de la pandemia, ¿sí?, sigue estando más o menos a niveles expandidos a nivel nacional, entre unos 19 y chirolas millones de personas que están empleados, sobre un total de 21 millones de personas en el mercado laboral y 2 millones de personas desempleados. Eso nos da para el último trimestre, porque todavía falta el tercero, que se va a publicar en pocos días, nos da una tasa de actividad de 45.9, ¿sí?, que es una tasa de actividad que está casi 2 puntos porcentuales más bajo de lo que estaba en 2019, una tasa de empleo de 41.5 que está un punto más abajo, y una tasa de desempleo que está un punto más abajo de hace 2 años atrás, pero que obviamente esa tasa de desempleo es más baja porque hay un desempleo latente por todas las prohibiciones y el cepo al cual está también sometido el mercado laboral, y a la caída, ¿sí?, que vemos de casi 2 puntos en la cantidad de personas que hay en el mercado laboral medido por la tasa de actividad. Por otra parte, es un mercado que tiene un problema adicionalmente hacia adentro del empleo que crea o que no crea, ¿sí? Tenemos entre 2,5 millones y 3 millones de personas que trabajan menos de lo que quieren,
¿sí? Estos los subocupados son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias. ¿Sí? La línea de arriba, la de abajo son los que además están buscando trabajo, son un poco menos. Los otros ya ni buscan más trabajo. Pero aparte tenemos una disminución de la participación de los asalariados, es decir, la composición está cambiando, ¿sí? Digamos, el segundo trimestre de 2016 teníamos 76% de los trabajadores eran asalariados, ahora tenemos 73%. Dudo que este cambio sea un cambio favorable por las nuevas tecnologías, más me atrevo a pensar que en un mercado que no crea empleo, muchos jóvenes sobre todo, y no tan jóvenes, pero sin una gran formación y manejo de la tecnología, están buscando en los trabajos que no son asalariados, es decir, los emprendimientos, el cuentapropismo, algo, recursos e ingresos para sobrevivir. La tercera o cuarta cosa que quiero mostrar es que también está estancada, ¿sí? Lo cual es todavía más complejo, la creación de trabajo formal. Tenemos 68% de los trabajadores que son trabajadores formales y un 32% de trabajadores informales que, como ven, tuvieron o soportaron prácticamente todo el costo de la destrucción de trabajo que hubo durante la cuarentena del año pasado, ¿sí? Y que ahora están recuperándose, pero como pueden ver ustedes acá, esta recuperación es insuficiente y además tiende a ir perdiendo fuerza. Pero quizás el problema más fuerte es que cuando nos ponemos dentro del segmento de los asalariados privados, que también de nuevo la línea es plana, ¿sí? La línea esta verde nos muestra que tenemos un poco menos de 6 millones de trabajadores privados que son trabajadores formales. El resto de los trabajadores privados son trabajadores informales, casi 4 millones de personas. ¿Qué significa esto? Esto significa que solamente 6 millones de personas en Argentina tienen trabajos productivos, de calidad, de salarios altos, en el sector privado, que de por sí, en términos generales, es el trabajo que vamos a considerar, creo que vamos a coincidir, que es el trabajo productivo en Argentina y probablemente en otras partes del mundo también. Y el otro problema en el cual me quiero focalizar es el problema del trabajo de los jóvenes. Los jóvenes acá en la línea verde, los prime age es la amarilla y la naranja es los de más de 64 años. El desempleo en el mundo de los jóvenes es más alto que el desempleo del prime age, pero en Argentina está en el orden de 3 veces más alto. ¿Sí? En Argentina el promedio del desempleo de los jóvenes, ¿sí? Es 18 y pico, mientras que el promedio del desempleo de las que están en el segmento prime age es 6 y pico. Es decir, ese 9,6 de desempleo que hoy tenemos es un promedio, pero cuando lo desglosamos por edad, vemos que el tema de los jóvenes es un tema realmente muy complejo, porque siempre están en niveles mucho más altos de desempleo, ¿sí? En cantidad de personas no, porque evidentemente la base de jóvenes que entran al mercado laboral o que están en el mercado laboral es menor que la del prime age, pero en tasas de desempleo, ¿sí? Prácticamente triplican las tasas de desempleo de los prime age. Entonces, ¿qué tenemos de mercado laboral? Tenemos un mercado que prácticamente no crea empleo privado de calidad, desde hace rato. Tenemos un sector público que va creciendo como empleador. Esa slide la saqué para ir un poquito más rápido, aunque todos estamos de acuerdo y hemos visto cómo el sector público, y sobre todo en los últimos años, ¿sí? Pandemia de por medio y cambio de gobierno de por medio, el empleo público ha venido creciendo. Pero también hay un problema de una caída, de un deterioro en la calidad del empleo, realmente notoria. Como veíamos, hay una cantidad importante de personas que trabajan menos de lo que quisieran trabajar, ¿sí? Esto
sigue siendo constante, ¿sí? Hay un mercado que no, digamos, que no crea la cantidad suficiente de horas que los trabajadores quieren ofrecer en el mercado laboral. Tenemos una cantidad entre estable y creciente, ¿sí?, de trabajadores informales, y tenemos una cantidad creciente de cuentapropistas, ¿sí? La participación de los cuentapropistas en la composición de nuestra de la oferta laboral viene creciendo. Después, esto que acabo de mencionar, el desempleo juvenil triplica el desempleo adulto, con un bajo nivel educativo de los jóvenes. Hay muchas estadísticas que muestran esto. Yo elegí esta, que solo 40% de los estudiantes culmina el secundario a tiempo en Argentina, es decir, a los 18 años. Este es de un trabajo de hace pocos años de Berniel y de la Mata. Y además, todos sabemos que la calidad formativa, cognitiva de los estudiantes es muy mala. Todas las mediciones locales e internacionales de pruebas de aprendizaje en Argentina, medición tras medición, nos van mostrando un deterioro ya que nos pone a la cola de los países de América Latina. Y por otra parte tenemos los problemas como el que tuvo Toyota hace poco, creo que en el mes de abril, que las empresas no consiguen perfiles de los trabajadores que demandan, o sea, no pudieron emplear 200 trabajadores con secundario completo y que sirvieran para lo que ellos estaban buscando. Dado esta situación, ¿sí?, es clarísimo que el sistema actual, ¿sí?, requiere de modificaciones. Requiere de modificaciones en cuanto al marco regulatorio, ¿sí?, porque el sistema actual, además de que no crea empleo, al ser un sistema rígido, un sistema en el cual, como hay un cepo a la creación, a los despidos en este momento, pero hay también reglamentaciones que son muy rígidas y muy costosas para las empresas que tienen trabajadores fijos para desemplearlos, sobre todo cuando tienen antigüedad. Ese cepo, que ahora se ha aumentado durante la pandemia, ¿sí?, no solamente impide crear puestos de trabajo, sino que también aumenta la duración del desempleo, porque obviamente es más difícil volver a encontrar un trabajo fijo, de alta calidad, de buenos salarios. Pero por otra parte quedan enquistados en el sistema laboral personas que por el cambio tecnológico o por los cambios que las empresas necesitan hacer, ¿sí?, ya no son el perfil profesional que necesitan las empresas. Por lo tanto, el matching, el emparejamiento entre el empleador y el empleado cada vez va siendo peor, y obviamente todas estas cuestiones disminuyen la competitividad de las empresas. Entonces, obviamente que necesitamos un marco laboral más moderno, más flexible, que proteja al trabajador, ¿sí?, pero al mismo tiempo que proteja y refuerce y apuntale la competitividad de las empresas. Yo creo que acá hay 3 puntos que son importantes de mencionar y en los cuales me gustaría decir 2 o 3 palabras. Una cosa que hace rato que nos debemos una fuerte vuelta a discutir es el tema de la flexibilidad hacia dentro de las empresas. Yo recuerdo cómo hace muchos años atrás General Motors, empresa de señeras y los hay para la región de Rosario, ¿sí?, logró establecer convenios colectivos con SMATA, donde introdujo los criterios del empleado polivalente, es decir, disminuyó las categorías de empleo, por lo cual los empleados que eran, digamos, de línea, podrían ser trasladados un día de la parte de ensamble a la parte de pintura, etcétera, según las necesidades de la empresa y sobre todo en tiempos de recesión o en tiempos de que la economía bajara la demanda de General Motors. Pero aparte instituyó dentro de ese convenio que se firmó con SMATA un banco de horas, de manera tal de poder tener también flexibilizaciones sin tener que despedir, sin tener que, como muchas veces se hace en este momento, conseguir que los proveedores tomen algunos de esos empleados para no desprenderse completamente, ¿sí? Yo creo que la flexibilidad hacia dentro de las empresas es algo que es necesario volver a discutir, y a mí me parece que de alguna manera los sindicatos están siendo
más permeables o más conscientes, no sé si más permeables, pero más conscientes del problema que tienen entre manos ellos, pensando en los sindicatos como empresarios, ¿sí? Donde se le está angostando la base de trabajadores que de alguna manera conforma, ¿sí? Lo que ellos producen. La segunda cosa que creo que es sumamente importante es aumentar la movilidad laboral que sea compatible con la creación de empleos fijos. Y acá estoy apuntando al tema de las indemnizaciones, el costo de despedir. Hay formatos diferentes, tanto en América Latina como en Brasil, como en la misma Argentina, en el sector de la construcción, donde las cuentas personalizadas en las cuales las empresas depositan mensualmente una cifra que el trabajador, en caso de ser despedido, puede llevárselo como un ahorro, ¿sí? Hace mucho más, moviliza mucho más el mercado y permite mucho más la salida y entrada. Esto que en el mundo se discute, Jean Tirole, premio Nobel, habla de esto fundamentalmente para el mercado laboral francés, que es un mercado hiperrígido. Los españoles trataron de introducir esto, el origen es Austria en el año 2003, se denomina mochila austríaca, ¿sí? Pero creo que con una visión de futuro esto hay que pensarlo seriamente en Argentina, hay que pensarlo en conjunto con los sindicatos. Si se pudo hacer con el SMATA en el año 1996, para atraer empresas, la primera que hizo esto fue General Motors, pero después se sumó Toyota, después se sumó Fiat, después se sumó Chrysler, que finalmente se fue de Argentina, pero digamos, yo creo que en este momento puede haber una situación que haga que se pueda acordar entre los distintos, bueno, stakeholders de lo que es el mercado laboral. Y el último tema, que me parece a mí fundamental, es apoyar el primer empleo juvenil. Los jóvenes en Argentina se suman al mercado laboral como informales, cuentapropistas o desempleados. 60% de los jóvenes en Argentina entran al mercado laboral por la peor puerta de todas, por la puerta de más atrás, ¿sí? Y después es bastante complicado salir si entraste por un empleo informal y llegar a un empleo formal, ¿sí? O si empezaste como cuentapropista, entrar al mercado laboral formal. Esto claramente requiere que los jóvenes tengan un acercamiento al mercado laboral tempranamente. Está la discusión de los sistemas de profesionalización que se discute en CABA, etc. Creo que en todo el país lo hay, por lo menos en Rosario, en los colegios en Rosario existe. No es fácil de implementar porque requiere un gran trabajo de los colegios y un gran trabajo de las empresas, pero me parece que hay que suavizar y por otro lado, brindar a aquellos jóvenes que no terminan y no van a terminar el secundario, de alguna formación técnica habilitante. Obviamente que esto es un desafío mayúsculo, porque es muy fácil entender que si vos flexibilizás los despidos, va a haber más despidos, y es bastante complicado de darte cuenta que si vos flexibilizás, ¿sí? Eso va a permitir crear nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Los psicólogos hablan de que es fácil ver la víctima identificable, ¿sí? Difícil es mirar la víctima estadística o los beneficiarios sin rostro, ¿sí? Por lo tanto, el impacto mediático que tienen los despidos y el impacto político es muy fuerte, por lo tanto que hay un trabajo de modificar las ideas y de educación de las distintas partes que hace el mercado laboral para comprender este problema, ¿sí? Y por otra parte, esto creo que si bien hay que pensarlo en profundidad, ahí coincido completamente con Broda, ¿sí? Es necesario prepararse con mucha profundidad en estos temas, pero con mucha concientización también de que esto quizás requiera de un periodo de largo plazo para su implementación, pero pensada desde el inicio, diseñada desde el inicio y con un sistema global que cierre con protección al trabajador, con creación de nuevos empleos, con competitividad de las empresas y ineludiblemente, ¿sí? Con
la participación de los sindicatos en estas nuevas reformas laborales que necesita el mercado laboral, porque llevamos una década como mínimo de estancamiento, es decir, una década como mínimo de un mercado laboral que no crea empleo y un deterioro en su composición que nos hace cada vez menos competitivos. Gracias. Si es necesario, sigo hablando. No te puedes desmutear, Marcos. Ahí estamos. No, no me podía desmutear, perdón por el inconveniente técnico. Seguimos entonces, gracias Ana por la exposición, que seguramente nos va a servir de puntapié después para hablar y hacer algunas preguntas. Antes de seguir, vamos a ver otra presentación breve, si no me equivoco, de Vanessa de Elías sobre el sistema previsional. Vanessa es doctora en Economía por la Universidad del SEMA, también es profesora en dicha institución, se especializa en áreas como protección social y economía ambiental, ha sido profesora de varias universidades en Argentina, tanto en carreras de grado como posgrado, y dicta cursos de microeconomía, teoría del desarrollo sustentable y econometría aplicada. Vanessa, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y principalmente a la Fundación por la convocatoria. Yo también voy a compartir una pequeña presentación. Entiendo que se está viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Y lo que voy a hacer es, de alguna manera, me pareció sumamente interesante, Ana, tu presentación, porque se complementa mucho con aquellos puntos que tengo en la mía. Yo básicamente lo que voy a hacer es dedicarme a analizar algunos aspectos, principalmente que nos sirvan para el diagnóstico del sistema previsional argentino. Y en ese sentido a mí me pareció digamos, interesante poder plantear una serie de preguntas que podían ordenar, digamos, esta gran cuestión que es diagnosticar el estado de situación. Por un lado, y son preguntas que tienen que ver con la evaluación de la performance de cualquier sistema previsional en el mundo. Por un lado, un sistema previsional se evalúa en función de qué está pasando con la cobertura que ese sistema previsional está brindando, qué está pasando con el valor que tienen esas jubilaciones, esas prestaciones, ¿sí? Se lo suele llamar suficiencia de las prestaciones a este tipo de aspecto de análisis, y qué está pasando con el financiamiento. Hay otras cuestiones que tienen que ver con equidad, pobreza y demás, que por el momento las voy a dejar de lado, pero estos tres puntos me parecen principales y fundamentales para poder abordar el diagnóstico. ¿Qué pasa con la cobertura pasiva? ¿Está bien? Voy a minimizar acá, así veo un poco lo que puse. Claramente, o sea, no hay dudas que la cobertura del sistema previsional en Argentina es alta, ¿está bien? Cerca del 90% de las personas adultas mayores en nuestro país tienen cobertura previsional. Si vemos hacia atrás los datos, la cobertura no llegaba a valores superiores al 65% al principio del 2000, y se ve claramente, por eso me pareció importante poner este gráfico, dónde está ese salto en cantidad de beneficios. Y ese salto está dado básicamente a partir de la moratoria previsional del año 2004-2005, de la época de Massa, donde 2 millones de jubilados pudieron ingresar al sistema que estaban totalmente fuera de toda protección en la edad de la vejez. ¿Qué cosa es importante ver acá en este gráfico? Fíjense que el área
que está marcada en el azul más oscuro, está mostrando la evolución de los beneficios de tipo contributivo. Esto es, los beneficios que cumplen con los requisitos de edad jubilatoria y de años de aporte. Y vemos que hay una leve caída en los primeros años, digamos, si analizamos desde el año 2000 básicamente, y después se mantiene en el tiempo alrededor de los 3.5 millones de beneficios. Y entonces, ¿en dónde está ese cambio, ese salto en la cobertura? Y básicamente en todo el resto, estos celestes más claros de acá arriba, que nos están indicando que muchos de estos nuevos beneficiarios lo hicieron a raíz de regímenes de excepción, como ser las moratorias previsionales, como ser pensiones no contributivas, o bien lo último, digamos, bueno, lo último no, digamos, una de las prestaciones que se creó en la era de la administración Macri, ¿sí? Que se la llamó la prestación universal para el adulto mayor, se ve muy chiquitita acá, está verde, pero es una pensión no contributiva, había que satisfacer cuestiones básicamente de edad, y después otras cuestiones que se han dado en este último tiempo y que básicamente han tenido que ver con el reconocimiento de años de aporte para mujeres, que también tienen cierta influencia en la cantidad de beneficios. Esas mujeres ingresan al sistema previsional porque se pueden adherir a una moratoria, básicamente, no por otra cuestión, ¿sí? Entonces, esto es importante ver, este 40% de beneficios del sistema previsional que se debe a moratorias, este 20% son no contributivas y solamente lo que queda tiene que ver con jubilaciones y pensiones que provienen del sistema contributivo. Y tan importante como ese dato me parece que tiene que ver el flujo. Hoy por hoy, de 10 nuevas jubilaciones y pensiones del SIPA, 7 son por moratorias. Eso está diciendo mucho de qué está pasando con el sistema laboral, con el mercado laboral, haciendo, digamos, el linkeo con lo que muy detalladamente habló Ana Inés recién. Entonces, ¿qué está pasando con la cobertura desde el lado de los trabajadores? Además del desempleo, que muy bien lo detalló Ana, sobre todo cómo afecta a los jóvenes, lo que tenemos acá es un problema muy importante de informalidad, ¿sí? Y es una informalidad estructural, no es algo de este último tiempo, sino que viene hace décadas, que se estima en 32%, si vemos con la EPH solo a los asalariados, pero también los informales incluyen a aquellos trabajadores, por definición, que son poco productivos, por eso si incorporamos a cuentapropistas no profesionales, que es la convención básicamente que se toma, llegamos a una tasa de informalidad mayor al 40%. O sea, es altamente preocupante la informalidad. Y por otro lado, lo que se ha dado en este último tiempo es el cambio en el tipo de empleo. Ana, no tenías la evolución de los trabajadores registrados del sector público. Bueno, yo acá lo tengo en este gráfico que está chiquito, por ahí no se ve muy bien, pero lo que se puede ver desde enero del 2012, estas son estadísticas de trabajo registrado del Ministerio de Trabajo, del SIPA por supuesto, es que hay un crecimiento de los trabajadores del sector público, un comportamiento donde sube y baja los trabajadores del sector privado y ya a fines del 17 en adelante hay una caída de los trabajadores del sector privado que vemos que comienzan a recuperarse post pandemia, pero de ninguna manera están llegando a los niveles previos a la pandemia, y esto tiene mucho que ver con qué está pasando con los trabajadores independientes. Acá adentro yo incluí a los monotributistas y a los autónomos, y lo que estamos viendo es que este tipo de trabajadores sí está aumentando, por lo que claramente hay un cambio en la composición. O sea, ese empleo que se está recuperando no es un empleo registrado desde el punto de vista del sector privado dependiente.
¿Está bien? Son trabajadores, probablemente muchos de ellos más improductivos que los que dejaron de estar en el mercado de trabajo, con todas las consecuencias que esto tiene en el sistema previsional actual y en el futuro. La segunda pregunta que yo les había puesto al principio es, bueno, ¿cuán buenas son las prestaciones que nos ofrece el sistema previsional hoy? Para tener una idea, un haber mínimo, una jubilación mínima que no llega a los 30.000 pesos con la última movilidad de diciembre, ¿está bien? Representa algo de 1.1 canastas básicas, ¿está bien? O sea, un jubilado con la mínima puede comprar una canasta básica total, esta es la que se utiliza, ¿no? para medir la pobreza, y pensemos que hay más del 60% de beneficiarios que están en esta situación de haber mínimo, ¿está bien? O sea, esto nos ayuda a pensar un poco cuán suficiente es esa prestación. Y si vemos el haber promedio, tampoco cambia demasiado, ¿está bien? El haber promedio, se incluye las moratorias, que tienen un haber casi similar a las mínimas, permite comprar casi 2 canastas básicas, y algo similar sucede cuando solamente veo a esos 3.2 millones de beneficiarios pura y exclusivamente contributivos. Entonces, por un lado tenemos este indicador que me parece importante. Por otro lado, también es posible ver cómo se relaciona esa jubilación promedio con los salarios promedio en la economía. A eso se lo llama tasa de sustitución del salario o tasa de reemplazo, y esa tasa es aproximadamente del 70%. Si miro solamente a los trabajadores contributivos, esto es, aquellos que cumplieron con todos los requisitos. Ahora, si incluyo a otros tipos de trabajadores, como ser estos semiscontributivos de las moratorias, esta tasa de sustitución del salario está en torno del 50 o 60%. Y por otro lado, lo que hice es para ver un poco, digamos, una serie un poco más larga, qué es lo que ha pasado en el tiempo. Lo que hice fue graficar el valor, digamos, o sea, cómo ha sido la evolución de el haber mínimo y el haber promedio a partir de enero del año 16, que tenemos series un poco más confiables vinculadas al índice de precios, y lo que vemos es que en realidad han perdido los jubilados en el tiempo, o sea, no solo que no mantuvieron su poder adquisitivo, sino que han perdido con respecto al momento inicial. Y esto nos está indicando dos cuestiones importantes. Por un lado, el problema inflacionario que nos está destruyendo, y que creo que es el primero de todos los males, digamos, en términos económicos que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Y por otro lado, que ninguna fórmula de movilidad de estas dos que están por detrás de este gráfico ha logrado mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. En el primer periodo, la fórmula de movilidad movilidad jubilatoria, ¿no?, que estaba en vigencia, era la fórmula de la administración Macri, que ajustaba con inflación y salarios, un promedio ponderado, y en este segundo periodo, en 2021, lo que tenemos es la última fórmula de movilidad jubilatoria que tiene en cuenta los recursos por beneficios. Si me concentro solamente en este año, ¿está bien?, con esta última fórmula de movilidad que tanto debate tuvo, lo que hice fue por trimestre mostrar cuál fue la inflación y cuál fue el aumento acumulado que otorgó la fórmula de movilidad. Y lo que vemos es que tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, siempre la inflación fue superior a la movilidad jubilatoria. Acá obviamente lo que no estoy teniendo en cuenta son los bonos, que principalmente fueron bonos de sumas fijas otorgados a beneficiarios con haberes un poco más de la mínima, ¿sí? No solamente el haber mínimo, sino 1.5 o 2, dependiendo del caso,
pero aún así, esos fueron, digamos, mejoras momentáneas, ¿sí? Una vez que el bono se termina, otra vez vuelven a tener esta pérdida, digamos, en términos reales. Si yo me paro en noviembre, con la última inflación que conocemos de ayer a la tarde, lo que vemos es que la pérdida en el poder adquisitivo en lo que va del año es bastante importante de los haberes jubilatorios, ¿está bien? Y si nos animamos a estimar una inflación para diciembre, ¿sí? Suponiendo que esta fuese del 50%, la movilidad ya para diciembre ya fue calculada, ¿sí? De hecho esto es dato, 52.7, por lo que recién a fin de año los jubilados y pensionados podrían tener, mirando la fórmula, una leve mejora en términos reales, pero pasó todo el año donde estuvieron realmente perdiendo. Entonces acá también la pregunta es, bueno, acá ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando la fórmula? ¿Cuál es el problema, digamos, que ni la fórmula anterior ni esta fórmula nos logran sacar a los jubilados, digamos, de este ajuste fenomenal que vienen teniendo hace años y años? Y por otro lado es cómo se financia el sistema, ¿está bien? ¿Qué pasa en el corto plazo? Yo primero quería mostrarles un poco cómo se componen los recursos de ANSES. Una parte, ¿sí? El 30% de estos recursos son aportes y contribuciones y el 20% son tributarios, o sea, hay una parte importante de otros recursos que no provienen del mercado de trabajo, ¿está bien? Y cómo se componen las erogaciones que tiene ANSES. ANSES tiene gran parte de sus gastos vinculados a lo que es prestacional en sí, jubilaciones y pensiones fundamentalmente, ya sean contributivas o no, y una parte menor que tiene que ver con transferencias, asignaciones familiares, AUH, ¿está bien? O sea, dirigidos a desempleo, ¿está bien? Dirigido a un grupo un poco más joven que el prestacional, ¿sí? Entonces, si analizamos cuál es el resultado financiero que tiene ANSES, ver recursos y gastos totales no tiene sentido porque dentro de los recursos, cuando uno los cuenta, están las transferencias que hace el Tesoro justamente para financiar los déficits. Me parece que la perdimos a Vanessa, ¿puede ser? A ver si se conecta de nuevo. Y si no, a ver si logramos que se conecte. La perdimos a Vanessa, ¿verdad? Sí, bueno. La perdimos a Vanessa. Bueno, entonces vamos a seguir. Esperemos que se pueda sumar de nuevo, pero ya tenemos, me parece, un buen diagnóstico de lo que está sucediendo en el sistema previsional y en el sistema laboral, ¿no? De parte de Ana Inés y de parte de Vanessa. Entonces ahora me gustaría introducir a nuestros dos economistas varones de este panel, a Fausto Espotorno y a Santiago Bulat. Fausto es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y magíster en Finanzas por UCEMA. Es director también del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, profesor de UCEMA y miembro de la Fundación Norte y Sur, entre otros. Empezamos con vos, Fausto. Me gustaría, si querés tomar alguno de los dos sistemas, por ahí el previsional o el laboral, y decirnos a partir de este diagnóstico, vos para dónde creés que tenemos que seguir. O sea, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Qué propuestas nos podrían sacar de este pozo en el que estamos? A ver, el tema del lado, voy a empezar con el lado previsional. Lo que uno prevé del lado previsional, ahí con los datos que mostró Ana, que son muy buenos, una cosa que además hay que mencionar es que tenés un montón de sistemas previsionales dando vuelta en Argentina.
tengo entendido que algunas estimaciones previas hay más de 200 sistemas previsionales diferentes en Argentina. O sea, es muy difícil que vos te termines jubilando con el mismo sistema que otras personas, básicamente. Hay un grupo de jubilados que son los privados, hay otro grupo de jubilados que son los empleados estatales provinciales, los municipales, sistemas de seguridad, etc. Entonces, una cosa que yo creo que hay que empezar a pensar es seriamente simplificar enormemente el sistema, porque hay un montón de estos sistemas previsionales que están dando vuelta, que son caros, son costosísimos. Algunos tienen alguna razón de ser, por ejemplo, seguridad, policía, etcétera, pero otros no tanto. Entonces, por lo menos empezar a simplificar el sistema para reducir algunos costos que podríamos reducir ganando eficiencia en materia de previsional. Justo estábamos contando algo de eso, Vanessa, ¿no? Del problema del sistema hiperdeficitario que tenemos. Si tomamos solamente las contribuciones patronales, los aportes personales como ingresos, versus los gastos que tiene el sistema. Entonces, una de esas sería reducir la cantidad de sistemas, simplificarlos y tener un sistema más pequeño o más simplificado de jubilación. Yo creo que ese sería el primer paso como para empezar a estabilizar la cosa. Después, obviamente, ir a una fórmula jubilatoria más vinculada a la inflación sería lo razonable, pero acá hay que mencionar algo más grande. Si no ordena la economía, nada de eso va a funcionar, porque a ver, en el fondo, la caída en las jubilaciones, la caída en el salario real, la caída de todo eso, lo que te está indicando detrás de todo eso es la caída del PBI per cápita. El ingreso por habitante en Argentina está cayendo para todos los habitantes. En términos generales, tuvimos una caída del 20% del PBI per cápita en los últimos, de 2012 para acá, hasta el 2020, una caída del PBI per cápita del 20%, y eso simplemente lo estás viendo traducido en caída en términos reales de las jubilaciones, caída en términos reales del salario, caída en términos reales de las ganancias de las empresas, que también está pasando. Todos pierden. Un sistema, una economía que no crece, todos pierden. Y ese es para mí la primera variable que tenemos que empezar a ver cómo corregir, porque si no hay crecimiento económico estamos fritos y lo único que vamos a ver es cómo las jubilaciones siguen cayendo, cómo siguen cayendo el salario real, cómo sigue cayendo la ganancia de las empresas y por lo tanto las inversiones, etcétera, etcétera. Estamos hoy en un círculo vicioso en ese sentido que hay que frenar de alguna manera. Y ahí ya nos metemos en un tema más complejo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, en gran medida es empezar a presentar soluciones para todos estos frentes que tenés. Tenés un frente, un problema, hay que hacer una reforma del sistema previsional, claramente. Hay que hacer una reforma del sistema laboral, claramente. Creo que el sistema que estaba pensando, creo que Ana estaba hablando sobre la mochila austríaca y ese tipo de esquemas, me parecen ideas muy buenas. Hay que hacer una reforma del sistema tributario, claramente. Argentina tiene 160, 170 impuestos, depende de cuáles tomes, de los cuales el 90% lo recaudan 10 impuestos. O sea, tenemos 150 impuestos al divino botón para hinchar la guinda nada más. No es para echar la guinda, porque siempre hay un municipio vive de eso, pero tenemos que simplificar el sistema tributario, simplificar las regulaciones, ¿no? Todo eso para tratar de lograr crecimiento. Y obviamente no olvidarse de las cuestiones macro fundamentales, que son estabilizar la moneda, para lo cual hay que tener equilibrio fiscal, lo más probable es que necesitemos superar el primario, y tratar de encontrar alguna solución al desastre patrimonial que hoy tiene el Banco Central encima, ¿no? De que hoy genera un déficit cuasi fiscal del orden del 3,5 puntos del PBI. Bueno, Fausto, muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos de nuevo, si no me equivoco, a Vanessa. A ver si quiere terminar quizás lo que estaba acá diciendo. estoy. Si podés, Perdón, bueno, Vanessa, muy... por lo menos no te escuchamos muy bien, Vanessa. Perdón, Vanessa, no te escuchamos muy bien, así que si no te molesta, seguimos. Le voy a hacer una pregunta a Santi. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos muy cortado. Disculpame, Vanessa, pero vamos a seguir entonces con Santiago Bulat, que hasta ahora todavía no ha tenido la chance de hablar, y después, si querés, al final volvemos a ver si podemos tener unas últimas palabras.
Entonces, Santiago Bulat es economista y profesor de la UBA, también magíster en finanzas por la Universidad del SEMA, es economista jefe del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, más conocido como IDEA, y consultor en INVEC. Lo conocen seguramente, además porque es columnista del Diario La Nación y panelista del canal La Nación Más. Así que, bueno, Santiago, estamos próximos a terminar, nos quedan unos minutos, pero no quería dejar pasar tu opinión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos con el sistema previsional y el sistema laboral. Así que, como si fuera un cronista en la cancha, apenas termina el partido, te voy a preguntar, ¿sensaciones? Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto compartir panel con Vanessa, Ana y obviamente Fausto, que fue jefe mío, Fausto, así que lo que diga mal es culpa de él, lo que diga bien es mérito propio. No, a ver, creo que son dos cosas muy vinculadas, o sea, la verdad es que tratar de pensar una reforma laboral que no esté vinculada a lo que pasa con el sistema previsional es un error. Entonces, sí o sí vamos a tener que pensar las cosas en conjunto, básicamente por dos temas que venían marcando, creo que Vanessa lo hacía sobre el final de su presentación, pero tiene que ver con que justamente estamos hablando de un empleo, como decía Ana, que cada vez es más precarizado. Digo, hoy un monotributista, que es el único empleo que viene creciendo en los últimos años, aporta 18 veces menos de lo que aporta un trabajador en relación de dependencia. Lo cual te da a entender que ese financiamiento a futuro va a ser un problema enorme de tener un sistema, digamos, que cada vez expulsa más trabajadores en relación de dependencia para pasar a crear otro puesto de trabajo. Y que en realidad, cuando uno analiza un poco qué pasa dentro de esa categoría de monotributistas, no es que somos una sociedad súper emprendedora, que probablemente suceda, y son todos altamente calificados, y son todos consultores que se pueden, que eventualmente les va a ir muy bien profesionalmente toda su vida, sino que hay, y incluso desde el Estado, contrataciones facturando a esas personas directamente facturándole al Estado o a las propias empresas una especie de subcontratación que no necesariamente es porque esa persona elige ser independiente. Entonces sí, claramente hay una precarización de ese trabajo y no es solamente por trabajos independientes. Así que el monotributo, que nació como una especie de solución de ese blanqueo de trabajo que no se estaba creando, hoy no se está llevando a que sea la norma más que lo que debería ser el empleo privado formal, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos con un monotributo que prevalece, que cada vez, que además tiene un salto muy directo cuando se pasa desde el monotributista al autónomo, con lo cual es otro de los problemas que hay que revisar, pero que tiene, en términos relativos, aportes mucho menores para terminar cobrando lo mismo a futuro. Así que la estructura laboral de hoy nos está generando un problema ahora y hacia futuro en el sistema previsional. Y creo que en este sentido voy mucho con lo que decía Fausto, de tratar de hacer que un régimen sea unificado. Digo, uno cuando ve, yo creo que el sistema previsional tiene dos temas fundamentales. El primero es la cantidad de moratorias que hubo. Básicamente le diste el privilegio a mucha gente, sea por injusticias previas o por lo que fuere, de entrar al igual que a un sistema, al igual que otras personas que aportaron durante toda su vida. Alguien que aportó hasta los 29 años, por ejemplo, no tiene ningún tipo de retribución por haber aportado durante todo ese tiempo, si no llegó a los 30 años de aporte. Entonces es un sistema que tiene los incentivos muy rotos y que de alguna manera no te da incentivos a estar aportando permanentemente en vista de que puede ser una moratoria después, que hoy abarcan al 60-70% del total de jubilaciones. Y el otro punto son los regímenes diferenciales, que ahí entran un montón, dentro de los que podemos mencionar bueno, especiales y diferenciales, las Fuerzas Armadas, sistemas provinciales, pensiones no contributivas, todo eso de alguna manera te está empezando a generar más o menos cerca de 3,7 millones de beneficios de excepción, que es el 40% del total, y que además tienen ingresos mayores, con lo cual está generando un montón de regímenes, por ejemplo los provinciales, que son prácticamente todos deficitarios, que te generan, obviamente, transferencias desde Nación haciendo un sistema más regresivo. Entonces, si queremos tener sistemas diferenciales, primero tenemos que ver que sean autosustentables, no salir a maltratar de alguna manera o destratar a quienes aportan al sistema del régimen general, que debería ser el más unificado. Entonces yo creo que esos dos puntos tienen que ser la clave ahora para ir a atacar y verlos en conjunto, ¿no? Tratar de entender que el sistema a priori debe ser general para todos, si hay un régimen de diferencial, debería tener clara cuál es esa alícuota que lo permite hacerse autosostenible. Si no, es transferir recursos desde el sector privado, de distintos recursos tributarios hacia un sector, porque no termina siendo superavitario o autosustentable a lo largo del tiempo. Así que esos puntos son claves para dejar de tener privilegios y de empezar a mejorar un poco más los incentivos dentro del sistema, que hoy la verdad es que están, reitero,
rotos. Perfecto, muy sucinto, Santiago, muchísimas gracias por la intervención. Ahora vamos a ver si para cerrar, quizás como conclusión, la traemos de vuelta a Vanessa, a ver si puede terminar con los comentarios que quería hacernos. Me parece que no, que me van a escuchar mal, ¿no? ¿Me están escuchando mal? No. Por Se ahora escucha perfecto, Vanessa, se escucha perfecto. Y ahí desapareció, ¿no? Me parece que desapareció de nuevo, pobre. Bueno, perdón. Ahí está. Imposible. Bueno, se nos está complicando mucho, Vanessa, te pedimos disculpas. La conexión no nos está ayudando. Estoy como loca con este tema. Bueno, Sí. y para colmo, seguramente pueden escuchar a mi perro de fondo también, que le encanta ladrar en los mejores momentos. Así que bueno, si quieren muy brevemente un minutito de conclusión, empezamos con Ana sobre lo que estuvimos charlando hoy, después Fausto, después Santiago y ya después le damos la palabra a Garrett. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, el cierre es solamente que volver a reforzar esta idea de que tenemos un mercado laboral que no crea empleo y que hay un deterioro en la composición y que por lo tanto, y esto no es coyuntural, esto es estructural, y que si además le sumamos los cambios tecnológicos y digamos, la competitividad de las empresas, que claramente las que puedan van a ir reemplazando trabajadores poco calificados por equipos o por robots o por otras tecnologías en las cuales no van a necesitar tanta ocupación, evidentemente hay una necesidad enorme de flexibilizar este mercado, modernizarlo y pensarlo integralmente. Creo que hay espacio en este momento. En este momento la economía argentina, la política argentina no nos está dando muchas expectativas positivas, muchas esperanzas, pero yo sí lo que estoy viendo es que la ciudadanía, la gente en general, está empezando a entender, ¿sí? Lo que este sistema laboral, previsional, impositivo, etcétera, nos está costando, y me parece que probablemente pueda haber mucho más apoyo social, y dije antes sindical, para ir pensando en esto, no sé si borrón y cuenta nueva, pero porque hay derechos adquiridos, pero sí pensar un mecanismo futuro más simple, más flexible y más inclusivo también. Perfecto, Ana, muchas gracias. Fausto. Yo creo que el camino, acá Argentina necesita reformas integrales, lo que es mismo que sea Santiago, ya no podés tratar un tema a la vez. Argentina necesita dar la señal de que empieza primero a reconocer los problemas que tiene y después empieza a tratar esos problemas. Y tenemos problemas en todos lados. El primer punto es tratar de volver a crecer, pero es difícil volver a crecer si no hay señales de que las cosas van a cambiar realmente, ¿no? No digo que cambien, porque muchas cosas pueden llevar tiempo, una reforma provisional puede llevar tiempo, pero sí empezar a discutir una reforma provisional, empezar a discutir una reforma laboral, una reforma regulatoria es fundamental y probablemente el activo más barato que tenga un gobierno para empezar a recuperar la tasa de crecimiento, porque si al menos eliminas regulaciones, se hace mucho más fácil volver a crecer. Y obviamente el tema fiscal y monetario tienen que ser tratados con urgencia. Eso ya va a ser tratado en parte con el acuerdo con el FMI, pero no sé si va a ser tratado como una cuestión con la vista en crecimiento económico y reformas estructurales, o más bien como una forma de firmar el acuerdo y llegar al año 2023, ¿no? Que me parece que es el objetivo real detrás de todo eso. No creo que haya una confianza en que eso va a hacerse correctamente. Entonces, necesitas unas reformas estructurales integrales, tratando de reforma laboral, reforma previsional, reforma regulatoria, reforma tributaria y obviamente ordenamiento del sistema monetario, ¿no? Acá Vanessa en el chat agrega a lo de Santiago sobre regímenes especiales, eliminar asimetrías y evaluar aportes de monotributistas, que aportan muy poco y reciben una mínima. Quizás algún comentario sobre eso, Santiago, o lo que vos quieras para cerrar. Efectivamente, coincido, digamos, con la mirada que tiene Vanessa en ese sentido. Decía que son 18 veces menos los aportes para terminar recibiendo lo mismo. Creo que estamos un poco, la mirada está un poco puesta, me parece, en los
4 disertaciones, son las 4 respuestas un poco sobre lo mismo, pero me parece que hay que mirar eso, ¿no? La integralidad de las soluciones que se hagan y pensar un poco en dejar de prohibir, digo, uno cuando ve la tasa de entrada y de salida del mercado laboral, en particular cuando hay una tasa de salida que se cierra mucho, o sea, que cae mucho, que en realidad no hay tantos despidos porque se prohíben, la tasa de entrada también cae al mercado laboral, lo cual te da a entender que hay una relación muy directa en términos de decir, bueno, yo prohíbo algo, automáticamente eso se cierra, pero también prohibís la entrada. Entonces me parece que la búsqueda tiene que venir por otro lado, tratando de mejorar un sistema y haciendo que sea más fácil, ¿no? Sacar incertidumbre, que es lo que hoy, bueno, como bien decía Fausto también, la falta de crecimiento económico te genera mucha incertidumbre hacia adelante, eso te genera falta de inversión, falta de contratación y estamos en parte de lo que venimos viendo. Pero creo que creo que la sociedad también está exigiendo ciertas reformas o mejoras para volver a generar empleo y mejores condiciones de salario, ¿no? Que son fundamentales y se exigen ahora. Así que es un buen momento para dar estos debates. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias también a Ana, a Vanessa y a Fausto por haber participado de este segundo panel de la urgencia sobre reformar el insostenible sistema previsional y laboral. Le doy la palabra entonces a Garrett y les agradezco una vez más a todos por haber participado. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias recién a los expositores en este panel que teníamos Urgencia 2, reformar el insostenible sistema previsional y laboral. Estamos dando cierre al 17º Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad, el 17º CEP, como le decimos nosotros, Argentina Urgente. Nos vamos a estar reencontrando mañana, 16 de diciembre, presencialmente en la típica cena anual de Fundación Libertad, en el City Center Rosario, con Jorge Fernández Díaz, como uno de los invitados principales, más otros que se irán sumando presencialmente mañana, así que ha sido un placer de nuestra parte acompañarlos y nos estamos reencontrando en más eventos y actividades de Fundación Libertad, así que hasta la próxima.